Un ejército romano avanza por el desierto. Acero brillante, estandartes al viento, disciplina absoluta. Han aplastado reinos, esclavizado imperios y humillado a todo enemigo que se les cruzó. Porque son Roma. Y Roma no pierde. Entonces el horizonte empieza a moverse. No marchan, flotan. Se oye algo parecido a lluvia, pero no hay nubes. Son flechas. Miles, incontables, sin parar. Los romanos intentan avanzar. El enemigo retrocede. Intentan formar. Las flechas no cesan. Intentan perseguirlos, pero nunca los alcanzan. Y en ese momento, bajo el sol abrasador, rodeados de arena y cadáveres, los legionarios comprenden una verdad aterradora. Roma no ha encontrado a un rival. Ha encontrado a su verdugo. ¿Cómo pudo el imperio más temido del mundo caer en una trampa tan perfecta que aún hoy deja sin palabras a los historiadores? Imagina ser el hombre más rico de Roma y aún así sentirte pequeño. Ese era Marco Licinio Craso, un nombre que sonaba en el Senado, un bolsillo que parecía infinito y un poder real que se compraba con favores, sobornos y lealtades. Craso podía pagar ejércitos, financiar campañas, doblar voluntades, pero había algo que el dinero no podía comprar: la gloria. Porque en Roma el respeto no se mide por lo que tienes, se mide por lo que conquistas. A un lado estaba Julio César, joven, brillante, caminando hacia la leyenda con guerras y victorias. Al otro, Pompeyo, el grande, el héroe que la gente ya adoraba como si fuera un semidios. ¿Y Craso? Craso era el tercero, el necesario, el que sostenía alianzas, el que ponía el oro, y eso lo consumía. El famoso primer triunvirato, César, Pompeyo y Craso, era como una mesa sostenida por tres patas, pero Craso sentía que la suya era la menos admirada. Y cuando un romano poderoso se siente ignorado, hace lo que Roma siempre ha hecho: busca una guerra. Ahí aparece Partia, un imperio enorme al este, rico, orgulloso, misterioso. Para muchos romanos, Partia no era un enemigo real, sino una oportunidad. Botín, prestigio, un triunfo militar para desfilar por las calles con coronas de laurel, música, prisioneros encadenados y el pueblo gritando tu nombre. El problema es que Craso no estaba buscando proteger Roma. Estaba buscando ser recordado. Y para justificarlo, empezó a vender una idea peligrosa: que Partia era débil, que sería una campaña rápida, que bastaba con llevar legiones y hacer lo que Roma mejor sabe hacer. Pero había una diferencia enorme entre pelear contra reinos divididos y enfrentarte a un imperio que llevaba siglos dominando esas tierras. Y aún así, Craso siguió adelante. No porque fuera inevitable, sino porque para él perder la oportunidad de la gloria era peor que perder hombres. Y aquí viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué clase de líder invade un imperio entero solo para demostrar algo? Porque en ese momento, sin darse cuenta, Craso ya había firmado el destino de su ejército. Y Roma estaba a punto de caminar directo hacia una emboscada histórica. El detalle más escalofriante de esta historia no es solo la derrota, es que casi todos le dijeron a Craso que no lo hiciera. Y aún así, lo hizo. En Roma, declarar una guerra sin un motivo claro no era cualquier cosa. Había rituales, tradiciones, excusas honorables. Una amenaza, un ataque, una ofensa oficial. Algo. Pero Partia no había invadido Roma. No había cruzado sus fronteras. No estaba quemando ciudades romanas. Craso simplemente quería cruzar el mapa y arrancar una victoria de donde pudiera. Y cuando los críticos levantaron la voz, Craso los trató como si fueran cobardes. Se cuenta que incluso hubo señales religiosas de mal augurio, que algunos sacerdotes y tribunos intentaron detenerlo, advirtiendo que aquello era impío, imprudente, una locura que podía humillar a Roma. Pero Craso estaba sordo
a cualquier cosa que no sonara a triunfo. ¿Y sabes por qué eso importaba? Porque en ese tipo de campañas, lo que mata no es solo el enemigo, te mata la arrogancia. Craso tomó una decisión clave desde el inicio. Rechazó el camino más seguro. Había aliados disponibles, como el rey de Armenia, que ofrecía apoyo y una ruta con terreno más favorable. Montañas, suministro, cobertura, mejores posiciones para una legión. En otras palabras, un plan que sonaba sensato. Pero Craso lo ignoró. Eligió entrar por las llanuras abiertas de Mesopotamia, una tierra perfecta para caballería rápida, perfecta para arqueros, perfecta para un ejército que no lucha como Roma, sino que caza. Y por si eso fuera poco, Craso confió en guías locales de lealtad dudosa, hombres que podían venderte una ruta o venderte directamente al enemigo. Mientras las legiones avanzaban, el calor las aplastaba. El agua escaseaba. La moral empezaba a crujir. Y aún así, Craso se mantenía firme, como si el solo hecho de ser romano hiciera imposible el fracaso. Pero Roma no estaba caminando hacia una batalla. Estaba caminando hacia una trampa, preparada por un enemigo que no necesitaba enfrentarte cara a cara. Solo necesitaba que te cansaras, que te desesperaras, que te rompieras por dentro. Y entonces, finalmente, apareció el nombre que los romanos no olvidarán jamás. Carrae, un lugar polvoriento, sin gloria, sin monumentos, pero destinado a convertirse en una tumba para el orgullo romano. Cuando los romanos pensaban en enemigos peligrosos, imaginaban algo claro: un ejército alineado, un choque frontal, una lucha de disciplina contra disciplina. Pero Partia no jugaba ese juego. Mientras Craso se acercaba a Carrae, lo que veía era casi nada. No había grandes murallas a asediar, no había un rey suplicando rendición. No había señales de una fuerza masiva esperándolos. Solo desierto, solo polvo, solo silencio. Y eso, en una campaña militar, debería haberse sentido como una alarma. Pero Craso lo interpretó como victoria. Están huyendo, debió pensar. No se atreven. Lo que no entendía era que el silencio era parte del plan. Porque Partia no necesitaba impresionar a Roma. Necesitaba desorientarla, cansarla, hacerla caminar como un animal hacia el matadero. Los romanos, pesados y organizados, eran una máquina perfecta, en el terreno correcto, con suministros, con rutas seguras, con enemigos que aceptaran pelear cerca. Pero aquí estaban en un mundo distinto. Y entonces ocurrió algo inquietante. Aparecieron exploradores con noticias confusas. Algunos hablaban de jinetes, otros de sombras, de movimientos rápidos en la distancia, como si el enemigo estuviera en todas partes, y en ninguna. Las legiones siguieron avanzando. Y a medida que el día caía, el ambiente se volvió extraño. No era miedo todavía. Era esa sensación previa, como cuando el aire cambia antes de una tormenta, y de repente el horizonte se llenó de movimiento. No una línea de infantería, no un choque frontal, caballería, arqueros montados, moviéndose como si el desierto fuera suyo, y detrás una fuerza aún más aterradora, guerreros cubiertos de armadura pesada, casi como estatuas vivas de metal. Los partos no gritaban como una multitud, no golpeaban escudos, no hacían el teatro romano de la guerra, avanzaban con calma. Y entonces comenzó el sonido que los romanos describirían como un presagio del infierno. Tambores, profundos, repetitivos, no para animarse, sino para destruir la mente del enemigo. Y ahí, por primera vez, los legionarios comprendieron lo que Craso nunca quiso admitir. No estaban invadiendo una tierra débil. Estaban enfrentando a una potencia militar diseñada para matar romanos. Y lo peor aún estaba por empezar. Porque cuando la primera lluvia de flechas cayó,
Los romanos descubrirían una verdad brutal. Esta batalla no iba a ser una pelea, iba a ser una cacería. La primera lluvia de flechas no fue un ataque, fue un mensaje. Los romanos levantaron sus escudos por reflejo, formando la famosa testudo, esa tortuga humana que había resistido piedras, lanzas y flechas en 1000 guerras. Por un segundo pareció funcionar. Las flechas golpeaban madera y metal, rebotaban, caían al suelo. Pero entonces vino el problema. No paraban. No era una descarga, no era una oleada. Era un goteo constante, brutal, infinito. Como si el cielo estuviera decidido a vaciarse sobre ellos. Los hombres dentro de la formación empezaron a sentirse asfixiados. No podían ver. No podían respirar bien. El calor se quedaba atrapado bajo los escudos como si estuvieran dentro de un horno. Y mientras tanto, afuera, los partos se movían en círculos, disparando y retirándose con una calma casi ofensiva. Craso intentó lo de siempre: avanzar. Empujen, rompan la línea. ¿Pero qué línea? El enemigo nunca se quedaba quieto. Cada vez que los romanos salían de la formación para atacar, los partos simplemente se alejaban. Y en ese espacio abierto, los legionarios quedaban expuestos como blancos perfectos. Entonces los romanos probaron otra cosa: enviar a su caballería y tropas ligeras para perseguirlos. Al fin y al cabo, Roma también tenía jinetes. Roma también tenía auxiliares. Y ahí empezó la pesadilla de verdad. Los partos fingían retirarse, solo para girar de repente y disparar mientras huían. El famoso tiro parto. Ese disparo hacia atrás que parecía un truco, pero era una habilidad mortal. Era como pelear contra un enemigo que podía matarte sin siquiera mirarte de frente. La caballería romana, menos numerosa y peor adaptada, empezó a caer. Los auxiliares se desmoronaron, y lo peor, cada intento de Craso por hacer que la batalla sucediera solo le daba al enemigo lo que quería: romanos dispersos, cansados, desesperados. El desierto no era un campo de batalla, era un escenario diseñado para la derrota. Y mientras las flechas seguían cayendo, una pregunta empezó a crecer en la mente de cada legionario: ¿cómo se gana una guerra contra un enemigo que nunca acepta pelear, pero nunca deja de matarte? A medida que pasaban las horas, los romanos empezaron a entender algo aterrador. Esto no era una batalla tradicional. Era una destrucción controlada. La clave estaba en la distancia. Los partos mantenían un espacio exacto, lo suficientemente cerca para disparar, lo suficientemente lejos para que una carga romana no los alcanzara. Era como si hubieran estudiado a Roma y supieran, con frialdad, qué botones apretar. Los escudos romanos, golpeados una y otra vez, empezaron a astillarse. Los brazos se adormecían por el impacto. La arena se levantaba y se metía en la boca, en los ojos, en la garganta. Y cada vez que un hombre caía, había que decidir: ¿lo ayudas y rompes la formación o lo dejas? Esa decisión mata por dentro. En medio de ese caos lento, Craso cometió el movimiento que suele romper a cualquier ejército. Dividió sus fuerzas. Su hijo, Publio Craso, un comandante joven con ambición y valor real, pidió permiso para atacar con caballería y tropas auxiliares. Era el tipo de acción que en otra guerra habría sido heroica. Una carga decisiva, un golpe rápido. Craso aceptó. Y los partos sonrieron. Porque eso era exactamente lo que querían: separar un trozo del ejército romano del cuerpo principal. Aislarlo, convertirlo en presa. Publio y sus hombres persiguieron a los partos mientras éstos fingían huir. Parecía que se rompían, que retrocedían por miedo. Y luego, en un punto elegido con precisión, el enemigo se dio la vuelta, y el mundo cambió. Los romanos se vieron rodeados,
y ahí entraron los catafractos, caballería pesada parta, cubiertos de armadura, con lanzas largas, avanzando como un muro de metal vivo. Mientras los arqueros montados seguían disparando desde fuera, los catafractos golpeaban desde cerca, cerrando la trampa. Publio intentó resistir, formar, reagruparse, pero cada minuto era peor. Sin agua, sin refuerzos, sin escape. Y cuando la noticia llegó al cuerpo principal, no fue solo un golpe táctico, fue psicológico, porque Roma podía soportar heridas. Lo que no podía soportar era la sensación de que todo estaba fuera de control. Y Carrae todavía no había terminado de romperlos. Si quieres saber cuándo Roma realmente empezó a perder en Carrae, no fue cuando cayó la primera flecha, fue cuando cayó Publio Craso. Aislado, rodeado, sin apoyo, el hijo de Craso se dio cuenta de algo brutal. No había forma de volver con vida. Los partos habían cerrado el círculo con paciencia quirúrgica, y cada intento de abrir un camino era respondido con más flechas, más lanzas, más presión. Los romanos, desesperados, buscaron un punto alto, un pequeño montículo, intentando convertirlo en una mini fortaleza improvisada. Pero el enemigo no necesitaba asaltarlo de golpe, solo necesitaba esperar y seguir disparando. El aire se volvió oscuro de proyectiles. Los heridos gritaban, los caballos caían, los escudos ya no cubrían suficiente. Y en esa mezcla de sangre y polvo, Publio tomó la decisión final que tantos comandantes antiguos tomaban cuando el honor y la supervivencia chocaban: no ser capturado. Las fuentes antiguas describen el final con horror, y aunque los detalles exactos varían, la idea es la misma. Publio murió allí, en el círculo cerrado, junto a sus hombres. Pero lo realmente cruel vino después. Los partos no solo ganaron esa escaramuza, la transformaron en un arma psicológica. Se acercaron al cuerpo principal romano y mostraron lo impensable: señales claras de la derrota de Publio. Y ahí, los legionarios entendieron el mensaje. Ni siquiera el hijo del general pudo escapar. Ni siquiera una fuerza separada pudo abrirse paso. No hay salida. En ese momento, la disciplina romana, tan sólida como la piedra, empezó a agrietarse. Porque la disciplina necesita una cosa para sobrevivir: esperanza. Y Carrae estaba matando la esperanza flecha por flecha. Craso, al ver el golpe, se hundió. No solo por dolor personal, sino porque su ejército empezó a mirar alrededor como si el desierto entero fuera una prisión. Ya no estaban luchando por ganar, estaban luchando por no morir allí mismo. Y cuando un ejército cambia ese objetivo, la derrota no tarda. Solo se vuelve cuestión de tiempo. Esa noche, Roma no durmió, solo esperó. Esperó el amanecer y la siguiente lluvia de flechas. Cuando cayó la noche sobre Carrae, el silencio fue peor que las flechas. No hubo celebraciones partas alrededor del campamento romano. No hubo ataques nocturnos. No hubo caos externo. Porque los partos sabían algo esencial: el miedo ya estaba haciendo el trabajo por ellos. Dentro del ejército romano, el ambiente era irreal. Los hombres susurraban. Nadie dormía. Los heridos gemían en la oscuridad, y no había suficientes médicos, ni agua, ni respuestas. Cada legionario sabía que, cuando saliera el sol, las flechas volverían, y esta vez con menos fuerzas para resistir. Craso estaba roto. Había perdido a su hijo. Había perdido el control de la batalla, y lo peor de todo, había perdido la autoridad moral. Los soldados ya no lo veían como un líder seguro, sino como el hombre que los había llevado a ese infierno. Esa noche se tomó una decisión desesperada: retirarse. Pero retirarse no significaba huir con orden. Significaba moverse a oscuras, en territorio enemigo, con tropas cansadas, desmoralizadas
y sin una ruta clara. Algunos oficiales intentaron organizar la marcha, otros discutían, otros simplemente querían escapar. Y como siempre pasa en estos momentos, el ejército se fragmentó, unidades se separaron, columnas se perdieron, algunos grupos entraron en pantanos, otros caminaron en círculos. La confusión fue total. Roma, la máquina perfecta, se convirtió en una multitud asustada avanzando a tientas. Cuando amaneció, el desastre quedó expuesto. Los partos no necesitaban atacar de inmediato. Solo aparecieron en la distancia, observando, como cazadores viendo a una presa herida intentar arrastrarse. Algunos romanos lograron llegar a Carrhae y refugiarse en la ciudad. Otros quedaron atrapados fuera. Miles murieron en pequeñas escaramuzas, aislados, sin que nadie pudiera ayudarlos. Y entonces llegó la oferta que cambiaría el final de la historia: negociar. Para Roma, negociar no era victoria, pero en ese momento era la única forma de no desaparecer por completo. Los partos no pidieron una rendición total. Pidieron algo mucho más peligroso: hablar. Propusieron una reunión entre líderes, prometieron condiciones, prometieron permitir la retirada romana si se alcanzaba un acuerdo. Para muchos oficiales sonaba demasiado bueno para ser verdad. Y tenían razón. Craso no quería ir, no confiaba en el enemigo, pero su propio ejército empezó a presionarlo. Los soldados estaban al borde del colapso. Algunos gritaban, otros amenazaban con amotinarse. Así que Craso aceptó. Y ese fue su último error. El encuentro fue tenso desde el inicio. Malentendidos, traducciones dudosas, gestos hostiles. Y en medio de esa confusión, algo salió mal. Las fuentes no se ponen de acuerdo en el detalle exacto, pero el resultado sí es claro. La negociación se volvió violenta. Hubo empujones, hubo gritos, hubo armas desenvainadas, y en cuestión de segundos, el general romano más rico de la historia estaba muerto. Marco Licinio Craso cayó allí mismo, en tierra extranjera, sin gloria, sin victoria, sin desfile triunfal. El hombre que quería ser recordado como conquistador terminó siendo recordado como advertencia. La historia se volvió aún más cruel después. Las crónicas antiguas cuentan, quizá exagerando, quizá no, que los partos vertieron oro fundido en la boca de Craso, como símbolo de su codicia. Un mensaje brutal: esto es lo que te mató. Verdad literal o metáfora no importa, porque el mensaje sobrevivió. Sin líder, sin rumbo, los romanos restantes se rindieron o huyeron como pudieron. Decenas de miles murieron. Miles fueron capturados y llevados al este, desapareciendo de la historia como fantasmas. Roma no solo perdió una batalla, perdió su ilusión de invencibilidad. Carrhae no fue una derrota cualquiera, fue una cicatriz. Durante décadas, Roma evitó hablar de ella, porque aceptar Carrhae significaba aceptar algo peligroso: que el imperio más poderoso del mundo podía ser humillado. Los estandartes romanos capturados, las águilas, se convirtieron en símbolos de vergüenza nacional. Recuperarlas se volvió una obsesión. Y no fue hasta mucho después, mediante diplomacia y presión política, que Roma logró traer algunas de vuelta. No con victoria, con acuerdos. Partia, por su parte, no intentó invadir Roma. No lo necesitaba. Carrhae ya había demostrado su punto. Había un límite al poder romano. Y estaba en el este. La batalla cambió la política, el equilibrio de poder, incluso la forma en que Roma pensaba sus guerras futuras. Más cautela, más respeto por enemigos no romanos, más miedo a repetir el error. Y en el centro de todo queda la figura de Craso. No como héroe, no como estratega, sino como recordatorio de lo que pasa cuando el ego lidera un imperio. Carrhae nos deja una lección incómoda.
No siempre gana el más disciplinado, ni el más fuerte, ni el más famoso. A veces gana el que entiende el terreno, la psicología y las debilidades del enemigo. Roma pensó que estaba destruyendo otro imperio. En realidad, estaba demostrando que ningún imperio es invencible.